Vistiendo la blanquirroja, fue parte del equipo que logró medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, logrando ser declarada la mejor jugadora del torneo. La zurda de oro libró duras batallas, venciendo incluso al cáncer. Inició su carrera aquí en el Instituto Peruano del Deporte, pero fue en Lima 2019 donde vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera, al ser la encargada de encender el pebetero. Soy Alejandra Puente y en Peruanos al Bicentenario acompáñeme a conversar con nuestra matadora, Cecilia Tait. El 5 de marzo de 1962 nació una de las mujeres que integró la mejor generación de voleibolistas del país y que marcó un hito en la historia del olimpismo nacional. Recibe Gaby, en la net rosa, Cecilia, y otra vez Perú. Y la zurda de oro, Cecilia Tait. Creció en Villa María del Triunfo y en un mundo que creía que los zurdos no llegarían lejos. Rompió estereotipos, llevando a nuestro vóley a ser admirado por todo el planeta, junto a un sólido equipo. La devuelve Perú, Cecilia, brillante jugada peruana. Servirá Perú, Perú con agallas. Su primer campeonato fue a los 14 años. 2 años después era parte del equipo campeón sudamericano de menores en Buenos Aires. En las juveniles logró 2 subcampeonatos y un campeonato sudamericano. En 1981 fue elegida la mejor jugadora del Mundial Juvenil de México. En el 83 jugó en Japón coronándose como la mejor jugadora de la liga, ganando el cariño de la exigente afición nipona. A nivel mayores, durante casi una década vistiendo la blanquirroja, cosechó campeonatos y subcampeonatos sudamericanos y panamericanos, además de jugar 3 Copas del Mundo y escalar desde el 6º puesto en las Olimpiadas de Moscú al 4º en las Olimpiadas de Los Ángeles y alcanzando la medalla de plata en Seúl 88, en una época en la que el vóley logró lo inimaginable. La gesta deportiva paralizó al país y por una semana hizo olvidar la zozobra de los apagones y estallidos provocados por el terrorismo en una suerte de tregua a la población que despertaba de madrugada olvidando el dolor y delirando con el juego de estas matadoras que disputaron una de las finales olímpicas más dramáticas del vóley femenino, enfrentando con hidalguía a la Unión Soviética. Cecilia Tait, con una rodilla rota, fue declarada la mejor jugadora del torneo. Y ahí está entera Cecilia Tait con un balonazo, así la queremos ver siempre. Integró 2 veces el All Stars junto a las mejores voleibolistas del mundo. Fue la primera sudamericana en ingresar al Salón de la Fama del Vóley en Estados Unidos. Fundó una ONG a la búsqueda de talentos deportivos y una clínica de rehabilitación ortopédica. Venció quizás el más difícil de los partidos frente a un cáncer de ganglios que batalló junto al mejor equipo que formó, su familia. Incursionó en la arena política como congresista de la República. En 2012 el Comité Olímpico Internacional la galardonó con el trofeo Mujer y Deporte y la medalla Pierre de Coubertin. Fue la elegida para encender el pebetero de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con ese mismo fuego que lleva en su interior. Medallista olímpica de plata Seúl 1988, voleibol, Cecilia Tait. No cabe duda alguna de que la legendaria Cecilia Roxana Tait Villacorta es una peruana al Bicentenario. Bienvenidos, tengo el placer de presentar en Peruanos al Bicentenario a nuestra matadora Cecilia Tait. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, gracias. Cuéntanos, este programa tú sabes que trata de reconocer a aquellos peruanos con una trayectoria que representa a nuestro país en diversos niveles y quería preguntarte en ese sentido, para empezar, ¿qué es para ti ser peruana? Wow, ser peruana es mi vida. Soy feliz de haber nacido en nuestra patria. Para mí, creo que fue un premio, ¿no? Porque si no hubiera nacido acá, no, el universo no hubiera mandado una madre como la que tuve. No creo que hubiera estado en la selección. El destino estaba hecho para que Cecilia Tait Villacorta naciera en el Perú. Y eso para mí representa mucho, mucho. ¿Y crees que, bueno, el universo te puso aquí para representar al Perú, para ser voleibolista, para pertenecer a la selección peruana?
¿Qué propósito crees que cumpliste cuando te desempeñaste como deportista y usaste la bicolor? Bueno, cada 10 años que me ha pasado tantas cosas, sí considero que el universo salvó mi vida, porque todavía tenía cosas que hacer, ¿no? Una de ellas era preparar a mis hijas eh, en todo, defender la casaquilla nacional, a pesar que me despidieron antes de ir a las Olimpiadas, pero creo que el destino dijo, más allá de que pueda estar rota la rodilla, ella va a ir a las Olimpiadas, ¿no? Eh, Prepararme para la vida a pesar de la adversidad, aunque suene cliché. Muchos dicen, que la resiliencia, que todo el mundo pone una lista de esas cosas que no debes decir. Yo sí creo en la resiliencia porque me he caído tantas veces y me he vuelto a levantar. Soy una persona divorciada, he criado a mis hijos, soy mapa, madre y padre, feliz. Preferí dejar a una persona que me había abandonado en un momento triste y no me arrepiento. Nos hemos querido mucho, es un súper papá, pero no era para mí un esposo que le tiene miedo a la enfermedad y me dejó. Entonces, considero que faltaban muchas cosas para hacer. Hay una cosa irónica, triste, no sé cómo decirlo, porque cuando a mí me da cáncer me dicen, seguro hizo algo malo, hay gente que se muere, es mejor, pero bueno, yo no era mala, no me he alimentado mal, no fumaba, no tomaba, bueno, eran mis champancitos y no bailaba pegado, entonces no sé, pues no tiene nada que ver eso, si tú eres buena o eres mala, simplemente te da lo que te tiene que dar y ahí viene la parte de la actitud y sí, pues la resiliencia, ¿no? Yo tuve fantásticos médicos en el Perú, pudiendo haber hecho el tratamiento en Alemania que siempre me ha salvado, porque me han diagnosticado la rodilla, el cáncer, pero yo sí soy bien más amorrera y parte de mis separaciones de los esposos, que tengo dos, ha sido que no he podido dejar mi país. He tenido ciudadanía, he podido tener ciudadanía alemana y la descarté porque dije, ¿cómo me van a quitar mi ciudadanía peruana? Si tú te casas con un alemán, pasan los 3 años, bueno, antes era 3 años, yo tenía el Aufenthaltsgenehmigung, que era la residencia, pero si yo quería optar por la ciudadanía, perdí automáticamente la peruana y era como si estuviera haciendo algo malo. Yo dije, ¿qué? No. Cuéntanos un poquito esa parte de la historia, ¿no? ¿De qué forma, o sea, o por qué sientes que de alguna manera ser peruana también ha sido un obstáculo en tus relaciones, como lo que cuentas ahorita, ¿no? Uno de tus esposos era alemán, el otro era estadounidense, y te pasó algo muy parecido en ambos casos, que tuviste la oportunidad de ser ciudadana. ¿Y por qué le dijiste que no, no? O sea, cualquiera diría, ¿por qué no? Tener pasaporte, ¿no? De poder viajar por todo el mundo sin que te pregunten cuánto tiempo te quedas y poder hacer básicamente lo que quieres. Va a sonar un poco duro, pero hubiera sentido traición a mi patria, porque yo tendría que vivir en Alemania, yo tenía una clínica ortopédica de rehabilitación, somos 7 hermanos, iba a ser un poco difícil, bueno, gastaba un montón de llamadas a mi mamá pidiéndole receta, pero iba a ser muy difícil que yo fuera alemana. Primero no tengo la cara, este, bueno, ahora soy media rubia porque me pinto el pelo por las canas, pero no podía, no sé, es algo más fuerte que yo. Yo me dedico a bienes y raíces. Para mí iba a ser peor manejar todas mis cosas desde Alemania y siento que soy una persona muy independiente económicamente, siempre lo he sido, porque comencé a trabajar desde los 9 años. Entonces, quedarme en Alemania iba a ser demasiado, demasiado difícil. ¿Y cómo lidiaste con esos momentos, ¿no? Cuando regresaste al Perú y tomaste esa decisión, ¿qué pasó entonces? Bueno, yo vine al Perú
justo en la toma de la Embajada de Japón, cuando anuncian en el avión, y dije, bueno, me voy a quedar y voy a ayudar un poco. Yo siempre estoy pensando en ayudar a mi país, de una u otra manera. Entonces dije, voy a devolver a mi país lo que me dio la oportunidad de jugar vóley, así que voy a enseñar a niñas. Puse una ONG buscando talentos, educación y deporte, porque gracias al deporte logré lo que he logrado. Entonces, ¿quién subvencionaba? Era mi clínica. Entonces yo tenía como 700 niñas en 1987, más o menos, en esta ONG. Pero cuando ya mi ex me dice, Cecilia, ¿y cuándo regresas? Ya en un mes, después 2 meses, después 3 meses, después, ay no, ¿sabes qué? Mejor vente tú. Y él me dijo, bueno, o regresas o cierro la tarjeta de crédito. Y yo dije, ¿perdón? Si yo tengo la mitad de las acciones en la clínica, porque casi mi plata que yo había ganado en Brasil la había puesto en la clínica. Y me dijo, bueno, si no regresas, chao. Y verdad, eso hizo. Y tú me agarras por ahí o me quieres demostrar más poder, sale la TAI, sale el negro completamente de la TAI. Dices ese tipo de cosas, ¿no? Es como que sale la Taíd, que es como decir la que quiere ganar, ¿no? Es como si tuviéramos que ponerle una descripción a Cecilia Taíd, o definiciones, la que va a ganar siempre. ¿Crees que esa No, actitud, la matadora. no, la matadora y también bueno, pero es matadora porque te gusta ganar, de alguna manera, ¿no? ¿Crees que esa cualidad, no sé, también ha interferido en tus relaciones amorosas? Sí, sí, sí. Creo que las voleibolistas, no los voleibolistas, sino los deportistas de elite, de alto rendimiento, como es una competencia contigo misma de querer ser número uno, en una relación no funciona. En una relación alguien tiene que ceder, este, y ser demasiado independiente económicamente también te puede causar problemas, porque yo creo que nunca tuve una tarjeta de crédito que me dieron los maridos, sino eran mi tarjeta de crédito y que yo le daba el extra al marido, no porque él no tuviera, sino cualquier emergencia es mejor que lo manejara, porque yo venía siempre, me daba ciertos lujos de venir cada 6 meses a Perú. Y eso es un costo, pero yo amo mi tierra, amo mi tierra. No me arrepiento de mis divorcios por querer vivir en el Perú, pero yo siempre he sido titular. En otro país sería suplente, no. Claro, claro, es cierto, es cierto. Y vamos a hacer una pausa en este momento, Cecilia, pero al volver queremos hablar precisamente de, bueno, el origen de ese amor por el Perú que definitivamente tiene que haber sido Villa María del Triunfo y tus inicios, ¿no? Cómo te cultivaste y te convertiste en la persona, en la matadora que vemos hoy. Ya volvemos. Y estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Cecilia Taíd, que dice que ella renunciaría a todo por continuar siendo peruana. No hay manera que la puedas persuadir de lo contrario. Y quería preguntarte, Cecilia, habiendo nacido, crecido en Villa María del Triunfo, ¿verdad? De una familia bastante humilde, ¿de dónde sacaste esa pasión por querer siempre superarte a ti misma, lograr tus metas? Cuéntanos un poco los retos que tuviste que superar también de infancia que cultivaron ese carácter. Bueno, mi mamá vivía en el cercado de Lima, en la urbanización Helio, y por 200 soles se vio obligada, la desalojaron con todas sus cosas en 1970, y nos fuimos a Villa María del Triunfo, Nueva Esperanza, Paradero 2, a un cuartucho. Por eso es que yo no vivo en casa alquilada. Esa es una de las cosas que siempre me tracé, que no iba a tener casa alquilada, porque si no tienes para pagar, te desalojan con todas tus cosas en la calle y todos los vecinos salen a mirar y dicen qué pasó. Y es muy, muy duro para una niña de 9 años y para toda la familia en sí. Entonces nos fuimos a esta casucha, que hasta ahora la tengo como museo, y
Nunca me voy a olvidar porque cuando yo a mi mamá le dije, mamá, no te preocupes, yo te voy a hacer una casa, me tiró un cachetadón porque yo no entiendo la frustración de que un piojo de 9 años le venga a decir, yo te voy a hacer una casa. ¿Y con qué? Entonces, mi mamá sufrió un montón. Las navidades eran horribles porque mi mamá preparaba la cena y se iba a su cuarto. No sé qué pasaba. Y yo por eso adoro las navidades. Puedo pasarme todo el día mirando películas de Navidad. Me encanta. Pero era muy duro y para mí escuchar a mi mamá llorar todo el día era demasiado. Entonces, ¿qué hacía yo? Me trepaba a las paredes, me trepaba a los árboles, me trepaba a los cerros, me iba a jugar, tanto que una vez me trepé a una pared y terminé, ya sabes dónde, en un silo, hasta acá, con todo. Cuando alguien me dice, vete a la M, yo ya sé a dónde, cómo es, porque yo lo he sentido, yo lo he sentido. Entonces, mi escape era ir a jugar vóley en todas las cuadras. Mi desfogue, mi salvación era el deporte. Si yo no hubiera hecho deporte, no sé qué hubiera sido mi vida. Tendría muchos hijos, tendría un pegalón de marido, que claro, bien difícil, ¿eh? Porque yo a él le hubiera pegado antes que él me pegara a mí. Así que de eso, de todas maneras, porque ya tenía 1,78 m, 79. Mis pininos sí lo hice en Nueva Esperanza y se dio que un día había Lucha Fuentes y era mi ídolo, Lucha Fuentes, verla jugar. Y yo quería ser como ella, porque era súper elegante, tenía un estilo tan lindo de jugar, y ella, cuando la conocí, una súper bella persona. Entonces, yo quería ser como ella. Claro, era zurda, y también era otro problema, porque ser zurda en Iquitos en 1962, mi mamá era de Iquitos, era como una maldición, ¿no? Entonces a mí me amarraban el brazo, aparte me chupaba el dedo, entonces ya era para mi mamá de todo, le había caído, ¿no? Negra, se chupaba el dedo, era zurda, contestona, ya decía, ¿qué he hecho, señor, para mandarme esta? Pero mi mamá en el fondo tenía miedo, pues, de que nos pudiera pasar algo, ¿no? Mi mamá fue pobre, o regresó a la pobreza a raíz de que Velasco le quitó la casa de cambios a mi padrastro, ¿no? Mi mamá se puso a coser ropa de muñeca que yo tenía que cortar la parte del chiquitita, ¿no? De los hilos. Yo cortaba la pierna, el brazo para que no me volviera a mandar a arreglar esas cositas de manualidades, conmigo no va. Después hacía queque y iba a vender en el colegio en carretillas y obviamente creo que eso sirvió porque yo no tengo vergüenza de nada. Mi mamá iba a la puerta del colegio a vender unos queques de naranja espectacular, porque quien conoce a mi mamá cocinaba espectacular. Y yo salía del colegio y había la reja. Y le decía, ya pues, chame, dame un queque, 50 centavos. Mamá, fíjame, pues, soy tu hija. Pero, y todo eso, o sea, lo describes ahora con tanto cariño, y cuando empezó el programa dijiste que una de las cosas que agradecidas de ser peruana era haber tenido la mamá que tuviste, pero también describes una relación un poco tirante, ¿no? O por lo menos visiones opuestas para tu futuro, para qué es lo correcto o qué era lo bueno para ti, ¿no? Esa relación que tal vez estuvo un poco enfrentada cuando eras niña, ¿de qué manera te formó? Creo que muchas madres solteras, yo no soy hija reconocida, ¿no? Mi mamá, yo creo que me sacaron partida de nacimiento cuando hice mi primer viaje a los Juegos Bolivarianos, a los 14 años. Yo no tenía documento. No es como ahora que tú ni bien naces te dan tu DNI. En esa época certificado de bautizo y nacimiento no existía. Y cuando una madre soltera y abandonada y el hijo sale negado, vivo retrato del padre, ¿qué es lo que pasa? Ese odio de hacia el hombre que te abandonó, lo ves todos los días reflejado en tu hija. Yo creo que recién cuando mi mamá
estuvo postrada antes de irse de un cáncer como el mío, pero que saltaba y se fue rapidísimo. Creo que ahí recién mi mamá se dio cuenta de lo injusto que había sido conmigo, porque el hijo no tiene la culpa. Yo siempre le decía, ¿por qué esos encuentros con mi mamá era, ¿acaso yo te pedí que me traigas al mundo? Bien atrevida, ¿no? Bien atrevida. ¿Acaso yo tengo la culpa? Yo no te pedí venir al mundo. Entonces, mi mamá no soportaba que yo le contestara así. ¿Qué culpa tengo que yo tenga la carabina de mi papá? Eso era para ella un... Y después mi mamá no entendía que yo tenía, bueno, mi cama era un camarote, yo arriba porque era muy alta, abajo mi hermana, y en mi esquinita, porque era de piso de barro bien seco con el agua, ¿no? Tenía jabas, y ahora las jabas son carísimas, es la moda. Tú puedes hacer una cama de java, una cómoda de java, antes era los pobres nomás, ¿no? Yo ya era moderna, vintage ya tenía en esa época. En mi java yo tenía todo dobladito, lindo, limpio. Bueno, aparte que mi mamá siempre nos tenía las sábanas impecables y hasta el día de hoy ya, solo me dura una semana, porque al 10º día ya tengo que cambiarlo. Mi mamá no entendía de dónde yo había sacado eso de estar pulcra, limpia, caminar derechita y que todo, no es que todo me apestara, sino que había cosas que yo no aceptaba, que estuviera sucio, desordenado. Yo soy maniática del orden, de la limpieza. Y tenía pues 12 años, ¿no? Mi mamá decía, ¿y esta de dónde de dónde salió? Esta hija Era estirada, que estoy, ¿no? esta hija sobrada, estirada y no le ha ganado nada a nadie. ¿Qué había pasado? Mi papá era así. Y yo lo descubro por mi padre putativo, que era mi tío Manuel, que era como mi papá, y él me iba contando cosas que habían pasado en ese interín. Me decía, hijita, mira, y él tenía una foto guardada. Mira esta foto. Y yo cuando la vi, era Eric Taí en persona, pero en mujer. Claro, claro. Pero esto te lo han dicho, digamos, más de una vez, y no solo tu mamá, ¿verdad? O sea, eran características que saltaban también dentro de ese contexto, ¿no? Ser tan ordenada, tan dedicada, y a pesar de tener todas estas tentaciones que seguramente se tiene, pues, ¿no? Cuando con los amigos del barrio, te dedicaste y escogiste el deporte. ¿Por qué? ¿Por qué viste en el deporte una salida, no? Nadie tiene que tener vergüenza de lo que sueña, ¿no? Yo no quería ser pobre. Así es. Para mí el deporte, como dije, era mi trampolín a la fama. Y cuando comencé tampoco fue muy fácil, ¿no? Porque yo comienzo a jugar y me doy cuenta que tenía talento y ahí se me mete el bichito que yo quería ser mejor jugadora porque ya había, Meche González ya se había ido a Estados Unidos, ya ganaba dinero, a pesar que no es profesional. Y yo alimentó ese bicho y dije, yo también quiero. Y si me van a pagar, le puedo hacer la casa a mi mamá, que eso es lo que yo le había prometido, y a ver si le devuelvo la sonrisa. Y se me metió y comencé. Y sí, pues no tuve amigos de infancia, no he tenido viaje de promoción, no bailaba pegado, no iba a discotecas y nunca se me ocurrió, y hasta el día de hoy discotecas no es que sea mi fuerte, y ahora menos, pues, porque yo sí soy media solitaria. Te meten en el bicho, te quieren meter en un chip de que tú no puedes salir adelante, de que pobre vas a ser toda tu vida. ¿Qué te crees? ¡Qué insolente! Y quitarle el sueño a un niño es como atarlo. Ya me habían atado por ser zurda, no me podían atar por tener sueños. Entonces, siempre fui, digamos, media agrandada. Aprendí el hábito de la lectura porque era la manera de cómo te podías expresar mejor. Y sí tenía como una especie de protección. Mi forma de ser era, digamos, protegiéndome para que nadie me viera débil. Y eso reflejaba en la cancha, en mi actuar del día a día. Y claro, quien me conoce con esta cara siempre seria,
Y además tenía dientes feos, ¿no? Claro, ahora tengo dientes bonitos porque me ha costado, ¿no? Me los han hecho también en Alemania y tengo dentistas muy buenos acá en el Perú. Entonces no sonreía porque tenía picado los dientes. A los 15 años me han volado un montón. Ahora ya los dientes no se me van. No, nunca voy a usar casetera porque tengo implantes como cancha, ¿no? Pero en esa época era difícil y a los 15 años con mi propina que me pagaban, me daban Claro. para el pasaje, me pude hacer mis dientes adelante y ya me quedé con eso de no sonreír. Y cuando jugaba, menos, pues yo estaba totalmente concentrada en que el rival no me iba a bloquear y yo tenía que pegar en zona, entonces buscaba los huecos, ¿no? Claro. Creo que Bueno, eso fue lo que me dio la fuerza. claro, y bueno, y al final es un aprendizaje, ¿no? A de alguna manera superar esas cosas en el pasado que nos motivan a convertirnos quien somos, pero que más adelante hay que cambiarlas. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos hablar precisamente de tu carrera profesional y de la proeza de Seúl que te ganó esa medalla de plata que es hasta ahora seguramente uno de los orgullos más importantes de tu vida. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Peruano San Bicentenario conversando con Cecilia Tait y nos va a contar cómo fue esa carrera en el vóley que utilizó como un trampolín para poder lograr sus objetivos y finalmente construirle la casa a su madre. Cuéntanos, ¿cuándo fue tu primer viaje al extranjero con el vóley? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste, no sé, ese primer cheque, ¿verdad? Que decía que podía ser autosuficiente gracias al deporte. En 1977 fui a mi primer viaje al Mundial Juvenil, de recontra suplente, creo que era la número 15 o 16, pero ya al final me pusieron 14. Y después a los bolivarianos en La Paz, y fue ahí donde entré por primera vez y te juro que sentí, pucha, era tanta la responsabilidad, siempre he tenido tanta responsabilidad que comencé a rotar por el otro lado. Me vino así como una cosa, no sé, los nervios que no los sabía manejar, la falta de experiencia, mi primer ingreso como titular. Y pide el entrenador tiempo y me dice, ¿qué estás haciendo en la cancha? Y yo me quedo mirando, jugando. Yo no creo, pareces un payaso en la cancha. Y me entró otra vez lata y dije, ahora yo te voy a demostrar quién es el payaso en la cancha. Y desde ahí comencé a jugar bien. Pero estos 10 años que estuvimos en la selección, la Tait sola no lo logró. No hubiera sido posible sin Lucha, sin Norma, sin Delia Córdoba, que bueno, me dieron el número y fue muy fuerte para ella, y yo quería el 11 y yo tenía el 7 y mamá me dijo que yo tenía que usar el 7 porque las mejores jugadoras lo usaban. Y después vino la nueva generación de Denny Fajardo, Natalia Málaga, Rosa García, Gaby Pérez Solá, Gina Torrealba, Alejandra de la Guerra, Catherine Horne, Luisa Cervera. Es importante mencionar porque Cecilia no jugaba sola. Zenaida Uribe, y ¿quién me falta? Miriam Gallardo. Fueron un equipazo, sí, un equipazo de horas de entrenamiento, donde no existía ningún tipo de clases sociales, ni A, ni B, ni C, ni que quién era blanca, quién era negra. En la cancha éramos solo una. Afuera tú podías tener 1000 problemas, ¿no? Porque cada uno tenía su grupete o su grupito, pero sin ellas creo que yo no hubiera podido atacar como atacaba, porque había una Denny Fajardo que defendía y le daba la bola a la China García y me la ponía directa, ¿no? O Aurora Heredia, que le armaba muy bien, Lucha Fuentes, Raquel Chumpitaz, Ana Bustíos, un besito desde acá, amiga querida, feliz año, ¿verdad? No se hubiera podido lograr. Era un equipo que un autosacrificio, pero sin dolor.
porque a veces tú te tienes que sacrificar para mantener tu hogar, para sacar adelante a tus hijos, pero tienes cólera y estás sufriendo, que eso es lo que Sacrificio vivía con yo gusto. también con mi mamá. Exacto. Ahí funciona eso, sarna con gusto no pica, y no me picaba para nada, porque todas nosotros llegábamos felices al entrenamiento. A veces que le queríamos sacar la vuelta a Mr. Pau porque los entrenamientos eran tan duros, pero tan duros que a veces hasta cuando tenías tu periodo, te da pues ese dolor. A mí me daba dolores horribles del estómago y de los ovarios, y a Mr. Pau no le importaba, igual entrenaba. Te caía pelotazos en la cara, llorabas, igual entrenabas, porque después te decía, chica, cuando estés jugando partido, bueno, así hablaba Mr. Pana, no me burlo, porque lo hacemos además con cariño, un padre deportivo maravilloso. Chica, usted jugando partido, le va a decir el árbitro, ay, yo tengo problemas del ovario, no le importa. O Claro. te queda una pelota de una jugadora en la cara y usted diciendo al árbitro, ay, por favor, un ratito voy a llorar. No, llora acá en la cancha y yo va llorando en el partido, pero usted sigue jugando. Y de verdad, a golpes uno aprende, te enseña, que al inicio no te gusta, pero qué padre no se pelea con qué hijo no se pelea con su padre, así sea tu entrenador, porque termina siendo tu padre, ¿no? Claro, y al final, eh, eh, la carrera que hiciste con el vóley fue bastante destacada, te llevó al extranjero, a conocer muchos lugares distintos y finalmente pues a comprarle a tu mamá el hogar que le prometiste cuando tenías 9 años. ¿Cuál fue su reacción, no? Cuando le entregaste la llave y le dijiste, mamá, tú no creías, pero aquí está. Bueno, comenzó primero con el, los juegos sanitarios, porque mi mamá no tenía baño, era asilo, por eso es que yo me caí en uno de ellos, y juntábamos los pasajes porque no era la única que ayudaba a su mamá. Entonces yo guardaba los pasajes y comencé a comprar el lavatorio, que creo que hasta el día de hoy existe. El baño nunca lo tumbé, porque era el recuerdo. El baño quedaba como a 100 metros y nosotros vivíamos en una parte Ica y yo le hice la casa al otro lado en Ayacucho. Después compré el water, compré la ducha, compré la terma y le dije, el siguiente va a ser tu casa. Bueno, yo estaba jugando y con pasajes, mi mamá pensaba, pues, ¿hasta cuándo me va a hacer la casa? Y jugamos el campeonato mundial en el Perú en el 82. El 83 fuimos a Sudamericano, Panamericano, y llega mi primer contrato a Japón. ¡Japón! Y decía, pucha, Japón. Y de verdad fue un súper contrato que me permitió hacerle la casa a mi mamá, pero yo soy como arquitecta frustrada, siempre he soñado en tener casas y yo soñaba exactamente cómo quería hacer la casa. Entonces cada mes, por eso después ya no quise que me pagaran cada mes, sino 50% a la firma el contrato y de ahí por partes, porque cada mes tenía que esperar que llegara el depósito, inmediatamente transferir los yenes a Perú, que lo cambien. Hasta los vecinos dijeron, oye, ¿qué pasa en la casa de la Taíta? Parece que se han dedicado a otra cosa, porque mira cómo construyen la casa. Y después a mi mamá tuvo que contar que era la casa que mi hija me estaba construyendo, ¿no? Y después, ya bueno, mi mamá comenzó a viajar también, y hasta que un día le dije, ya mamá, ya cumplí hasta acá nomás, porque ya quería hacer cosas para mí, porque me dediqué siempre a hacer cosas para los demás. Y de ahí vino pues los viajes, de ahí me fui a Italia muchos años, de ahí, bueno, en ese interín me he roto la rodilla 4 veces. Y las últimas 3, y ahí donde me dijeron, Cecilia, chao, y yo no dejé la selección, eh, tuve que dejarla, pero ya en el 88 en Seúl dije que iba a ser mi último campeonato si yo salía mejor jugadora olímpica. Y así fue, ¿no? En ese campeonato, la China mejor jugadora, armadora, Gaby Pérez es mejor bloqueadora y bueno, y yo mejor jugadora olímpica en el
tema del vóley, ¿no? ¿Y cómo te sentiste cuando te reconocieron como la mejor jugadora olímpica del vóley, ¿no? Y incluso ya de salida, ¿verdad? O sea, fue uno de tus últimos logros. Bueno, además jugaba con una rodillera ortopédica que pesaba 3 kilos, entonces esos 3 kilos extras que yo tenía, felizmente que pesaba poco, tenía mucho músculo, fue... Y además la entrega de los premios no fue ahí, sino fue en Hong Kong o Singapur, no me acuerdo, lindo, me encantó ese viaje. Y tienes una cena, entonces estás cenando, estaba Gaby, la china, porque fuimos las tres que fuimos elegidas para el All-Star. Y en ese All-Star, Mr. Pan me pone de capitana porque él era el entrenador. Y en eso que estamos cenando, riendo, porque la china es súper graciosa y Gaby también, escucho el nombre de Cecilia Taí, de Austin Player, y yo seguí conversando, ¿no? Y Cecilia Taí, Mrs. Cecilia Taí, ¿qué pasa? Y pucha, cuando te entregan el premio y tú lees mejor jugadora olímpica, tú dices, ¿qué? Eso fue impresionante. Es como subir al podio y ver que la bandera de Perú está al lado del número 1, que Cole era Rusia, obviamente. Nos ganó por... ¿sí? Pero fue una etapa Claro. maravillosa. Volvería a nacer y volvería a ser voleibolista. Y sobre Sin eso te duda quería alguna. preguntar, porque tú tienes una anécdota precisamente en la que en una oportunidad te diste cuenta que ser deportista olímpica valía más que cualquier otra cosa que podrías hacer, incluso ser, por ejemplo, congresista de la República. Mira, esa anécdota, sí, verídica. Ahorita estaba mi hija, te lo hubiera contado ella, pero salgo elegida, la primera latinoamericana en ingresar al Hall of Fame en Boston, en Holyoke, donde se crea el vóley, y yo era congresista en el 2005. Llegamos a Estados Unidos, a Boston, pasa el pasaporte de mi ex, pasa el mío, que era diplomático, pasa el de mi hija, la menor, porque además ella era norteamericana, pasa con su pasaporte no usamos el azul, el de ciudadanía americana, pasa el diplomático de mi hija, el siguiente de mi hija Laura, la mayor. El señor lo mira y dice, lo siento, no pueden pasar. No puede pasar su hija. ¿Por qué? Le digo, su pasaporte venció. ¿Perdón? Y así nos dejaron salir de Perú. Señor, pero lo siento, no pueden. O se regresan todos o se regresa su hija. Pero ¿para qué están acá? No. Mi ex, que era un hábil en eso, periodista, señor, no nos puede hacer eso porque mi esposa está aquí porque ha ingresado al Hall of Fame del voleibol mundial. ¿Perdón? ¿Por qué? Es que ella es su campeón olímpico. Y el hombre se sentó, dijo, ¿cómo? Sí, ha venido, ha ingresado al Salón de la Fama en Hollywood, nos tenemos que ir, nos están esperando y ella está trayendo todos sus trofeos porque lo tienen que entregar. Y el hombre dijo, ¿y usted tiene una medalla olímpica? ¿Me la puede enseñar? Yo dije, sí, bueno, ya sí, ya me van a regresar, ya que le enseño, ¿no? Bueno, pasen por acá. Ya pasamos y comenzó a llamar, oye, tenemos una olímpica acá y miren la medalla, está registrada y es de plata, mira, y se comenzaron a probar y a poner, ¿nos podemos poner? Sí, ¿nos podemos tomar fotos? Sí. Bueno, yo dije ya, si me van a regresar, ya hagan lo que quieran, claro, sin mi medalla, ¿no? Y en eso, yo le digo, disculpe, pero, ya si nos van a regresar, ¿cuál es el siguiente vuelo para Perú? Me dice, no, un momentito, señorita, no, usted tiene que ir. Llamaron, movieron y al rato ya tenía mi hija la visa nuevamente. Y yo le digo, pero ya vamos a perder el avión, no se preocupe, usted va a ingresar. Llamaron y el avión nos esperó, nos dejaron en la puerta con el carrito, que normalmente el carrito es para que lleve a las personas que no pueden caminar. Nosotros los 4 ahí bien sentaditos, directo a la puerta del avión. La olímpica, disculpen, pero está llegando una olímpica. Se olvidaron que yo era diputada, no les importó nada. En Estados Unidos
el militar y el deportista olímpico y los deportistas campeones pesan mucho más que cualquier político. Pero no me arrepiento de ser política, me encanta. No, por Pero supuesto. fue una experiencia de peso, ¿no? 10 años de Claro. deportista, sacándote la mugre y que seas reconocida en otro país. Pucha, que ese también es otro premio, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, tenemos que hacer otra pausa, pero al volver también quiero hablar de otro de esos momentos importantes para tu carrera, como cuando te reconocimos en el Perú y en los Juegos Panamericanos tuviste también un rol muy, muy simbólico. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruano Nuestro Bicentenario, reconocida a nivel internacional y por supuesto súper reconocida, querida, apreciada y valorada en nuestro país. Cecilia, ¿cómo te sentiste cuando te invitaron a encender el pebetero en los Juegos Panamericanos en el 2019? Yo siempre decía que nadie es profeta en su tierra y de verdad le rajaba un poquito a mi país. Bueno, no a mi país, sino a algunos dirigentes. Este, es, Fue todo también una anécdota porque no me habían llamado ni siquiera para ponerme con la antorcha en la esquina, que no me importa, que me manden a Puno, a cualquier otro lugar lejos, no importa si me falta el aire, pero yo quiero por lo menos vestirme con el uniforme de los Panamericanos Lima 2019 y agarrar un ratito la antorcha. Nada, nada. Bueno, ya en junio me llaman y me dicen, Cecilia, Carlos Newhouse quiere hablar contigo. Ah, bueno, yo fui toda regia. Uy, ahora sí voy a agarrar la antorcha y algún paseíto voy a hacer. Carlos comienza a hablar, todo tiquitín, ticuntún, y me dice, Cecilia, ¿sabes qué? No vas a llevar la antorcha. Te juro que en ese momento dije, perdón, me estás invitando personalmente para decirme que no voy a llevar la antorcha. Ay, qué caballero eres, pero ¿sabes qué? Tenía una gana de decirle, ta, 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 ta. Y después, sí, porque yo corría tabla, mi rodilla, yo también estoy de tu mismo equipo, y me vuelve a decir disculpas, Cecilia, pero no más hay, lleva la antorcha. Yo en ese momento ya sí estaba, me puse, le salió casi la taída y le dije, muchas gracias, este, por invitarme para decirme que no lleva la antorcha. Ya estaba sacando pecho para, ¿no? Y me dice, no, no vas a llevar la antorcha, vas a encender el pebetero. Ahí me desmayé. Entonces, estar el vóley representado a nivel de miles de millones, encendiendo el pebetero, es un premio a una disciplina que trajo muchos logros, porque no solamente fue Cecilia Taí, sino Lucha Fuentes me entrega la antorcha y yo subo a la representación del Paraicaca, que fue una escenografía espectacular, pero también me pasó otra anécdota. Yo le tengo miedo a las alturas. Entonces le pregunté a un amigo, creo que a mi doctor que me salvó la vida, Manuel Cotrina, creo, le dije, Manuel, ¿qué hago con mi fobia, mi temor a las alturas? Mira a un punto fijo en el piso. Claro, que cuando yo estaba mirando al piso me decían del switcher, no mires al piso, levanta la cara, sonríe. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Se me metió esa cosa cuando yo jugaba volei, que antes de que me tiren un mate, un bloqueo en la cara, yo tenía que atacar. Cecilia, tú vas a caminar derechita y vas a levantar ese brazo. Es como si tuvieras quisieras hacer un mate en zona. Acá, papelones no me haces. Y yo llegué. Fue lo máximo de la representación máxima que el Perú tuvo, porque de verdad, bien merecido para Lucho Fuentes y para mis amigas, en representación mía. Mejor dicho, yo encendí el pebetero, llevé la antorcha en representación de todas las chicas del vóley que en el transcurso de tantos años hemos traído medallas, ¿no? Me da pena por las otras disciplinas, pero bueno, así es pues que Carlos cuando me dijo que no dependió de él, sino de 20 jurados, ¿no? Claro. Entonces, creo que la disciplina del vóley era importante y un homenaje en vida como ustedes me están haciendo. Así que gracias Perú, no me arrepiento de no haber podido vivir en Estados Unidos, en Alemania, porque acá sí voy a seguir siendo titular.
Por supuesto, titular y además un gran ejemplo, ¿no? Para muchos peruanos en nuestro país. Has librado muchas batallas, ¿no? Y has superado muchos desafíos, pero ¿cuál crees que ha sido tal vez uno de los más demandantes, ¿no? Te recuerdo varias veces diciendo que el cáncer para ti también fue fue como un partido y librar esa lucha y ganarla también fue un granito. Bueno, nosotros en la Olimpiada siempre hemos ganado 3-2, 3-2, 3-2, 5 sets, ¿no? Y cuando te da cáncer, yo voy a hablar como Cecilia Taí. Cada uno lleva el cangrejo a su manera. No es una burla, no es ironía, pero yo no tenía otra alternativa. Yo sabía que tenía que jugar 5 sets. Fueron 4 meses duros. Me concentré en mi casa, no salía. A mí los médicos, yo iba en contra siempre voy en contra de la corriente. Me decían, no, pero sigue haciendo tu vida normal. No, yo en 4 meses salgo y se me va a bajar las defensas, no voy a adquirir gripe, porque basta que tus defensas estén bajas. Las defensas son entre 3.500 y 4.000 de leucocitos. Y cuando tienes 500 ya no te pueden poner ni a quimio y se te puede meter cualquier virus y se agrava la situación. Yo no quería eso. Yo quería ganar 3-0 de los 5 que tenía que jugar. Y verdad, 3-0 porque la quimio no me afectó. Sí, perdí pelo porque en ese momento me cambiaron el medicamento. Y yo siempre digo, hay que reconocer a las personas por más que se pueden portar mal. Zenay Uribe movió cielo y tierra y me llegó a conseguir el medicamento, no el mismo, pero para no cortar la secuencia. Y con eso, bueno, se me cayeron el pelo, pero mira, qué regio, porque ahora me ha crecido así regio largo. Fue muy duro, muy duro. Yo siento que volví a nacer. Yo no digo que me dieron una oportunidad para ser mejor, no. Yo volví a nacer. ¿Para qué? Mi misión todavía tiene que estar acá, porque arriba ni abajo me quieren, no sé por qué, pero bueno, yo estoy feliz de estar aquí. Tengo varios proyectos todavía. Vivo con mis hijas, que es una bendición, y las voy a aprovechar todo el tiempo que quieran. Ahora, si ellas me dicen mañana me voy, yo no puedo decir ni a, porque yo a los 14 años me fui de la casa de mi mamá y ellos me lo recuerdan siempre. Entonces, si ellas quieren seguir conmigo, bienvenido sea. Yo creo que ya esa parte ya logré. Despedí a mi mamá, se fue de mis brazos. Dentro de poco me jubilaré. La vida me está dando una nueva oportunidad de pasarla bien. Mis amigas, ha venido Yuli Flor a quedarse conmigo, ha venido Milagros Leiva a quedarse conmigo, a apoyarme, mis amigas de Estados Unidos, Ana Agustín. Me escucho, nunca estuve sola y algunas de ellas tenían tanto miedo, más que yo, ¿eh? Y mientras yo estaba haciendo la quimio no tenía miedo. Después te viene el miedo, porque dices, uy, si se regresa, ese y si, sáquenlo de su léxico. Claro, y al final no te cobra factura, ¿no? Eres fuerte en la etapa más difícil de la quimio, pero luego, ¿no? Se te viene todo abajo de golpe. Pero también en esos momentos uno encuentra oportunidades, ¿no? ¿Y qué oportunidad encontraste, por ejemplo, cuando a tu mamá le pasó algo muy similar y finalmente eso abrió una puerta para que ustedes puedan reconciliarse y sanar, ¿no? Bueno, mi mamá pensaba que se iba a curar, ¿no? Y nosotros nunca le dijimos que no había posibilidades porque es una de las cosas que yo soñaría y quisiera que se arregle en nuestro país, ¿no? En Alemania me diagnosticaron en 1 hora que tenía cáncer. Aquí te mandan a patología y no porque quiera el patólogo se demora, sino es 2 semanas a 2 meses y cuando pasa esos 2 meses ya el cangrejo está en 4.º estadio. 4.º estadio es bien difícil que te cures, puede ser, como puede ser que no, dependiendo del tipo de cáncer que tiene. Y a mi mamá le diagnosticaron el mismo cáncer, linfoma de no Hodgkin, a mí me dio Hodgkin, 2 meses después, donde ya hacerle quimioterapia a los 85 años iba a ser muy duro, decidimos que no, y mi mamá su sueño era de que ya
si Cecilia se curó, yo también. Yo prácticamente me mudé a la clínica y siempre conversaba, estos santurios es de mi mamá, por eso lo pongo a mi costado. Vino un día y me dijo, hija, quiero que te quedes para que cuides mis santurios, porque a mi mamá le encantan las plantas. Tengo orquídeas. Y yo digo, pero mamá, ¿por qué me las estás dando? No, yo prefiero que las cuides. Y ahí cuando mi mamá estaba en la clínica, me hablaba de los santurios, de las plantas, pero nunca me habló que ya es tiempo que se vaya, ¿no? Entonces yo me quedé sola con ella y mi mamá me agarró fuerte y yo sentí, casi escuché que me decía, perdóname, y yo le dije, ¿de qué te voy a perdonar? Ya es tiempo, mamá, Chami, yo siempre le decía a Chami, descansa, y es momento, y me dijo gracias, y se durmió y se fue en mis brazos, y sentí como, wow, que alguien me había levantado en peso, y ese dolor, esa angustia que yo decía, pero ¿por qué me tratas así, mamá? Desapareció. Es una pena que fue en ese momento, pero ya habíamos arreglado antes, pero ese fue subliminal, angelical, de que mi mamá se despidiera conmigo, solita. Yo agradezco a la vida que me haya puesto a mi mamá. Fue duro al inicio, pero verla sonreír en los viajes, porque mi mamá era además graciosa, así, medio estilo Taí, tenía su broma así toda seria, pero graciosa. Conoció muchos países y ¿qué más le puedo decir a la vida? Gracias por haberme dado tanto. Por supuesto. Y ahora ya que estamos terminando la entrevista, todo lo que nos has dado también en esa entrevista de experiencia, de aprendizaje, ¿qué mensaje le podrías dar, ¿no? ¿O a quién te quisieras dirigir? Estamos a punto de celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país, ¿no? ¿Qué mensaje tienes para los peruanos? Que no haya doble discurso en este tema del racismo, que no se avergüencen de ser peruanos, porque yo he notado en diferentes países que he vivido, prefieren hablar el otro idioma a hablar peruano, porque el español, porque dicen, no, si te dan cuenta que somos peruanos, te creen que somos medios chorizos, gente de mal vivir, y no es así, ¿no? Tienes que tener orgullo, ser nacionalista, y por último, ¿qué? Sí, yo soy bien peruano, mazamorrera, y no dejar de soñar, y no decir, quiero dejar la pobreza, porque si tú lo dices, la persona que te escucha dice, ¿y qué te crees tú? No. Uno siempre tiene que pensar en grande, soñar en grande y verlo visualizado para salir adelante. Yo nunca me arrepiento de mis decisiones, fui muy feliz siendo congresista. Voy a defender la institución toda mi vida, que de mí dirán lo que sea, pero yo volvería a ser congresista en esta etapa, no quise aceptar porque tengo otras metas, otras realidades, y todos los peruanos, toda esta nueva generación, es su oportunidad. Vayan a pelear en el Congreso y se van a dar cuenta lo que es realmente y lo que puedes y no puedes hacer. ¿Seguir soñando de que Perú va a ser mejor? Sí. Y que llegue la vacuna rápido. Cecilia, muchísimas gracias por este regalo, en verdad, por ser tan honesta siempre y tan franca. Nos dejas una gran lección de vida, ¿no? Uno tiene que ser quien es, no tener miedo a sus aspiraciones, a sus sueños y, por supuesto, luchar hasta el final. Y si son 5 sets, mentalizarse para ganarlo en 3. Ese es el gran mensaje. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias por ser una peruana al bicentenario y bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nos despedimos. Y en mi esquinita, porque era de piso de barro, había jabas, y ahora las jabas son carísimas. Es la moda. Antes era los pobres nomás, ¿no? Yo ya era moderna, vintage ya tenía en ese momento. Fuerza Perú.